Muy buenos días, qué enorme gusto saludarles en nuestro último día del 32º Congreso Archivístico Nacional. Es una bendición llegar a esta cuarta jornada en la cual a lo largo de estos días hemos podido desarrollar gran cantidad de temas, tener acceso pues al conocimiento y sabiduría de todos los expositores que nos han acompañado durante esta semana. Muchas gracias por seguir conectados con nosotros. Saludos a los que están en Costa Rica y a los que están más allá de las fronteras. Que sea una jornada de mucho provecho hoy. Esta mañana vamos a arrancar la mañana con doña Vanessa Barquero, quien nos va a hablar sobre inteligencia emocional en el teletrabajo. Antes de darle la palabra a ella y antes de presentarla, aprovecho para recordarles, sobre todo para quienes se están conectando por primera vez, cómo es la mecánica de las conferencias. Doña Vanessa va a contar con 20 minutos para dar su disertación y después tendremos 10 minutos para responder preguntas. El chat, apenas ella empiece a exponer, el chat para preguntas queda habilitado. Pueden proceder a plantear sus consultas por ahí. Por favor, no lo hagan de manera anónima porque si no, no podrán ser tomadas en cuenta, y les motivamos a votar por aquellas preguntas que les parezcan más relevantes, ya que de ese grupo de preguntas es de donde nuestros compañeros van a seleccionar las que ella va a poder responder al final. Vamos a escuchar dos avisos a lo largo de la conferencia. Un aviso cuando falte un minuto para que el tiempo venza, y otro aviso cuando los 20 minutos hayan terminado. Siéntanse en libertad de compartir este enlace con amigos y colegas, y les recordamos que, como ha sucedido en días anteriores, al final de la jornada vamos a colocar en el chat de la transmisión el enlace al cuestionario para evaluar el trabajo de hoy, que es información valiosísima para nosotros. Procedo ahora a hacerles una breve presentación sobre nuestra invitada. Doña Vanessa Barquero Bolaños se ha formado como profesora de música con especialidad en flauta traversa. También se ha formado académicamente como profesora de primera y segundo ciclo en administración educativa, es psicóloga y es pedagoga. En el ámbito educativo, ha trabajado en la academia desde hace 20 años en las carreras de educación, psicología, psicopedagogía, derecho y orientación familiar. Ha trabajado en procesos de atención familiar desde la pedagogía y la orientación familiar, esto desde hace más de 25 años en ámbitos tanto nacionales como internacionales. Y asimismo a esto se suma su trabajo en consulta privada en psicología desde hace más de 10 años. Le damos ahora la palabra a doña Vanessa con su conferencia titulada Inteligencia Emocional en el Teletrabajo. Muchas gracias, doña Vanessa, por acompañarnos en nuestro congreso. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un gran placer estar en este 32º Congreso Archivístico Nacional. Saludos a todas las personas presentes en forma virtual a lo largo de América y en otros países. Es poco usual, evidentemente, que un psicólogo dentro de un ámbito o alguien en la academia de educación esté en un congreso de este calibre, pero cuando me invitaron a participar en el tema y que tengo bastantes años de estarlo abordando, me pareció importantísimo dada la situación país que estamos atravesando y la situación a nivel mundial. Entonces, solo quiero corroborar que se escucha bien para empezar la presentación. Todo se oye perfecto, doña Vanessa. Fenomenal. Entonces, si les parece, voy a empezar a compartir la presentación para que podamos dar inicio. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio a lo que hemos denominado la inteligencia emocional en el teletrabajo. Lo primero que tendría que destacar
hace un tiempo, hace unos meses, porque empezaba, ahora en agosto empiezo una maestría especial en la Universidad en Educación a Distancia, y escribiendo el ensayo de ingreso, me encontré con esta frase, antes de que empezara todo esto de los cierres y, ¿verdad?, de la dimensión de la pandemia. Y me impresionó muchísimo porque precisamente Paul Valéry decía que el problema de nuestros tiempos es que el futuro ya no es lo que solía ser. Eso significa que muchas veces hemos crecido con una idea de lo que pensábamos que era futuro, la familia, nuestro trabajo. Me imagino que ustedes mismos en el archivo, ¿verdad? O sea, ¿qué supone? ¿Cuál era el plan 2020 que siempre tenemos en las empresas? Y resulta ser que el plan 2020 no es plan 2020, se convierte en un plan que hay que adaptar, que hay que trabajar. Y claramente a todos en la vida nos ha ocurrido esto, ¿verdad? De repente saber que todo lo que tenemos con una claridad y lo que hemos ido planificando se empieza claramente a deconstruir, ¿verdad? Entonces el gran tema es, cuando me decían, bueno, hablar de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional da casi que para un seminario, ¿verdad? El congreso lo podríamos hacer de inteligencia emocional. Pero pensaba yo que importante es volver a retomar el sentido y la palabra de lo que es la persona, ¿verdad? En medio de una pandemia, en medio de un teletrabajo. Cuando uno piensa en teletrabajo, evidentemente hay una línea antes de febrero 2020 y una a la que estamos aconteciendo en estos momentos. Sino para muestra un botón. Ustedes han tenido este congreso en forma virtual con todo lo que implica la adaptación del caso. Entonces, ¿qué implica con todo esto? Bueno, yo podría pensar que dentro de nuestra inteligencia emocional, lo que hemos ido planteando a nivel de crecimiento y desarrollo personal, siempre hemos trabajado con una inmediatez. Lo que ocurre, lo resuelvo, lo del día, pero me aseguro que lo estoy resolviendo. Por otro lado, tener control de la situación. A todas las personas nos encanta tener control de lo que nos acontece, control del futuro, tenemos planes a futuro, a corto, mediano y largo plazo. Necesitamos verificar que eso se va cumpliendo, en los trabajos tenemos controles de verificación, ver que se van cumpliendo los plazos, las metas, etc. Esto lo que nos da es una seguridad. Y cuando tenemos seguridad en la vida, la inteligencia emocional discurre más fácilmente. Es mucho más fácil hacerle frente a la vida y a los retos cuando estamos con una seguridad de término promedio. Y usualmente en la vida esto se traduce bajo un término de éxito profesional. Vas logrando metas, vas cumpliendo propósitos, pero el gran dilema es que nos encontramos con que hay metas que se cumplen, pero vamos dejando de lado algo importantísimo y es el proyecto de vida. ¿Para qué hago algo? ¿Qué me da sentido hacerlo? Porque si ustedes lo piensan, ir todos los días a la misma hora, en la misma oficina, con una misma labor, podría ser mella en la vida si no tengo un sentido y un propósito, que es esta parte de la inteligencia emocional. Entonces, al respecto tenemos un versus. ¿Y qué pasa hoy en día? Bueno, pues resulta ser que todo lo que teníamos precisamente en el columnar del izquierdo, dominado, debidamente ratificado, pues hoy por hoy tenemos que pasar a una vida de una flexibilidad más amplia que nunca. Necesitamos ser creativos, tener una capacidad de adaptación, y esto de una u otra forma mina la confianza, mina la forma en que nos sentimos, que interactuamos con nosotros, que podemos relacionarnos con nuestros seres queridos, la forma que dinamizamos en el trabajo, ¿verdad?, en la vida cotidiana. Y esto necesariamente nos lleva a pensar un tema también de trascendencia. ¿Cómo es que estamos, verdad, viviendo? ¿Cómo trasciende nuestra vida? ¿Cómo la vamos aportando? Entonces, ¿qué pasa con el teletrabajo? Bueno, pues la gran mayoría de trabajos, de unidades laborales, de instituciones que tienen un alto prestigio, tienen toda una unidad para el teletrabajo. ¿Cuál es la línea? Hay muchísimos patrones, protocolos, guías para poder abrir estos espacios que cada vez ya de por sí, antes del 2020, se venían viviendo y veíamos beneficios. Pero hay un gran punto, y es que detrás de cualquier computador, cuando trabaja alguien, hay una persona. Y aquí quiero destacar precisamente lo que nos decía hace un tiempo la CEO de la Xerox, Mulkeni, en el sentido del valor de los empleados, ¿verdad? Y ella decía que los empleados creen, ¿verdad?, cuando los directivos están interesados en ellos,
como personas, no solo como trabajadores, evidentemente la productividad más alta. En términos de una empresa en donde lo que interesa son los réditos, la eficiencia, la eficacia, las ganancias, encontrar que alguien tan importante devuelva el valor al sentido de la persona me parece fundamental atraerlo hoy en día. Pero además me parece que debemos de retomarlo en una constante, ¿verdad? No solo en algo temporal. ¿Por qué? Bueno, porque el teletrabajo nos implica una realidad. Esta foto me pareció algo muy típico porque a lo mejor muchos de ustedes están disfrutando de este congreso en la casa y tienen a un hijo dándole vuelta por debajo de la cama, están haciéndole señales a la esposa o al esposo, miren, no hablen, no me hagan bulla, estoy tratando de concentrarme, y a la vez a lo mejor habrá otro por ahí un poquillo más intrépido que lo usa con celular y está cocinando y haciendo desayunos y etcétera. O sea, estamos en una realidad totalmente diferente, muy vertiginosa, pero que evidentemente la base humana de quién soy, qué quiero, cómo me siento, está modificándose, pero ¿ante cuál proyecto de vida? ¿Ante qué sentido de vida? ¿Cuáles son los entornos en los cuales trabajamos? El teletrabajo tenía hasta hace un tiempo unas líneas muy claras de cómo debe llevarse, cuáles son las características, que la ergonomía, que la silla, que la luz, que el tiempo, que la altura. Ahora todos trabajamos en la esquina en donde podemos, en donde tenemos un poco de paz. Hay que hacer ubicaciones espaciales para varias oficinas en una casa, el hijo menor, la hija mayor, la esposa, el esposo y quienes más vivan con nosotros. Entonces, es un término de empezar a flexibilizarnos. ¿Cómo? Podríamos pensar que esto es una amenaza, porque todas las noticias siempre vienen dadas en un término de inseguridad, de crecimiento, de alerta, zonas naranjas, zonas amarillas, ¿verdad? Como nos está pasando en Costa Rica y ha pasado en muchos países. Y sin embargo, esto implica que tengamos que desarrollar unas competencias especiales con unas nuevas responsabilidades. ¿Y qué significa eso? Significa que dentro de esas competencias, la capacidad de adaptarnos al espacio, trabajar con estímulos auditivos que antes no hacíamos, con los medios que tenemos para hacerlo, con una preocupación de por medio, qué va a pasar con esta situación, van a haber movimientos o no, qué estabilidad laboral hay. ¿Cuánto tiempo tengo de no ver a mis seres queridos, especialmente si son adultos mayores? ¿Qué pasa con la familia extendida? Entonces, toda una serie de competencias especiales que tenemos que ir desarrollando. Eso nos lleva a lo que es el nuevo liderazgo. O sea, significa que tenemos que gestionarnos de forma diferente. Esto, bueno, ahora, digamos, por la situación que estamos viviendo, pero esa debería ser una línea de vida permanente. Gestionar el talento humano de una forma humanizada, de una forma en la cual me interesa cada una de las personas que tengo a mi cargo en un teletrabajo. Igualmente, cada uno de nosotros debemos de retroalimentar en línea jerárquica hacia arriba. ¿Cómo me siento? ¿Qué necesidades tengo? ¿Cuándo estoy agotado? Si se me está o no reconociendo lo que estoy haciendo. Tengo una dificultad personal. Entonces, eso nos lleva a volver a focalizar la vida en lo importante, en quién soy, cómo quiero vivir, cómo me siento. La expresión emocional, que es lo que vamos a tratar de favorecer en estos momentos, podríamos decir que son las manifestaciones que por naturaleza neurofisiológica todos tenemos. Cuando tenemos un estímulo hay una respuesta y es una impronta que no podemos controlar. El gran dilema es que si esa emoción es muy fuerte nos puede llevar a eventos, sí, como sentirnos mal, sentirnos tristes, inclusive hasta llevarnos a temas de depresión, de estrés, de fobias. Los que trabajamos en el ámbito de salud sabemos que tenemos picos de atención muy altos en estos momentos. ¿Por qué? Porque las condiciones evidentemente son diferentes a aquellas que habíamos planificado. Pero eso nos lleva precisamente a pensar que en la vida es poco de lo que tenemos control. Se nos ha enseñado a tener control, a que todo tiene una ortodoxia, una forma, y realmente es poco lo que podemos nosotros ir modificando de contexto global. Lo que sí podemos hacer es tener dominio de nuestras emociones, cómo podemos nosotros hacer de forma proactiva un mejor ambiente para trabajar,
para sentirme desarrollando un sentido de pertenencia, para estar feliz, para aportar, para esa trascendencia que es fundamental en cualquier ser humano. Aquí tengo una gráfica de cómo se experimenta una emoción. Podemos sentir miedo en esos momentos, se va a desencadenar un estímulo, una reacción a nivel del cerebro. Va a haber primero una reacción que viene más de tipo eléctrico y después más químico en una conexión intersináptica. Y sin embargo quiero decirles cómo son los sentimientos que vamos a dejar que afloren de ese estímulo. Y aquí me quedo con el último término y es la memoria emocional. Si siempre ante un evento en donde no tengo control, en donde tengo temor, en donde algo me preocupa, lo que tengo es una reacción de huida, de negación, de enojo, de una intemperancia en cuanto al carácter, la memoria emocional, cada vez que se me presente una circunstancia así, va a actuar de ese modo. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a sopesar cuánta reingeniería, que es una palabra que se usa mucho en las empresas, tenemos que utilizar en nosotros mismos, hacer una reingeniería personal. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos a hacerle frente a la situación? ¿Cómo gestionarnos personalmente? Porque todos lo sabemos, bueno, el cambio lo tenemos enfrente, no podemos hacer nada. ¿Cómo podemos gestionar esta forma personal, este proyecto de vida, este proyecto familiar a partir de lo que estamos viviendo? Bueno, miren, esto es una oportunidad, hay que ser positivos. Ya sabemos que está en negativo, pero ¿cuántas cosas positivas salen de los peores momentos? ¿Cuántas buenas ideas salen a partir de una crisis? ¿Cuántos cambios personales se generan en las personas que nunca han querido aceptar algo que tienen? Es un muy buen momento de crecimiento. Admiración, la capacidad de contemplar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero miren, estar en la casa, levantarse a las 5 de la mañana, no salir corriendo para llegar a tiempo, las presas, y tener la posibilidad de contemplar que en el patio de atrás los pajaritos cantan todos los días, yo no sé a ustedes, pero a mí eso me tiene maravillada, saber que eso existía, saber que en el patio de mi casa a las 8 de la mañana llega un pájaro bobo todos los días, que yo no lo sabía, porque a las 8 de la mañana yo estaba en mi oficina resolviendo cualquier cantidad de problemas. Entonces son cuestiones de admiración, ¿verdad? Tener ese tiempo para contemplar un atardecer, tener ese tiempo para decirle a los que queremos, pare, apague las pantallas, siéntese conmigo, dígame cómo se siente, veamos la maravilla de lo que nos acontece, agradecer cada día con quienes estamos, que a pesar de sus defectos son personas que están ahí, que nos quieren, que nos aman, que nos apoyan. Entonces, ir dando esa facilidad a sentir placer por la vida se va convirtiendo necesariamente en una percepción positiva, sin miedo. Lo que venga cada día se resuelve. Lo que no puedo resolver, ¿para qué me preocupo si no tiene solución? Busco una salida alternativa, lo que llamamos un pensamiento más alternativo, de otras, en una posibilidad de abanico. A veces pensamos que la vida es dicotómica. Sí, no, me gusta, no me gusta, está bueno, está malo, esta persona es competente, es incompetente. Y la vida no es dicotómica. La vida tiene un abanico de posibilidades. Y cuando nosotros aprendemos a ver y a valorar la escala de grises, claramente somos mucho más felices emocionalmente en la vida. El quinto punto sería la gratitud, aprender a agradecer. Yo creo que nunca antes habíamos aprendido a agradecer que amanecemos vivos, que no sentimos síntomas de gripe, que podemos comer, que tenemos gente que nos quiere, que podemos trabajar desde la casa, que tenemos trabajo. Muchas veces decíamos y nos quejábamos del cansancio y el trabajo y lo mismo. Bueno, resulta ser que la vida cotidiana y la dinámica ordinaria hoy por hoy es una maravilla. Entonces vemos que nada más es un tema de percepción personal, no de realidad. Entonces lo que hay que cambiar y trabajar son las percepciones con las cuales vivimos. Satisfacción ante el bienestar de lo ocurrido y finalmente el amor. Se dice claramente hoy en toda la línea de investigación de neurociencia que todo aquello que no cause o impacte emocionalmente difícilmente se aprende y que cuando esto no ocurre bajo una línea positiva de aprendizaje tampoco se logra mayor cosa, digámoslo en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo importante que tenemos que tener el día de hoy? Tener ese agrado por lo que hacemos, disfrutarlo, agradecerlo. Y ya para ir cerrando el tiempo mío de presentación,
A mí me gustaría pensar, bueno, alguien podría decir, muy bien, Vanessa, nos explicas la gestión personal, el cambio, el valorar, cómo sentirme bien en teletrabajo emocionalmente, pero ¿cómo lo hago? Porque tengo dificultades, porque a lo mejor un ser querido ha fallecido, porque estamos en una situación económica difícil, porque en mi casa no tengo lo óptimo para el trabajo, porque, en fin, cada uno tendrá una dificultad personal con la cual hoy se levantó. Y entonces tendríamos que pensar, bueno, para tener una salud y una armonía personal, una personalidad emocionalmente estable, es necesario tener un proyecto de vida. ¿Y qué es un proyecto de vida? Un proyecto de vida es cuando pensamos en las 5 grandes dimensiones que tiene la persona. Yo suelo enseñar esto desde hace muchísimos años con un acrónimo que se los he puesto, que se llama SAVIT. Yo así lo he denominado para que a uno no se le olvide. El soma, que en griego es cuerpo, la afectividad, la voluntad, lo intelectual y lo trascendente. Entonces, todo lo que usted hace, el cuerpo le reacciona. Si no, díganme si tienen una dificultad, o recuérdense cuando estudiamos en la universidad, finales de semestre, habían gripes, dolores de cabeza, gastritis, colitis, salían las espinillas, todas las cosas pasaban. El cuerpo necesariamente reacciona. Y cuando nos callamos, sale por el poro que pueda, literalmente. Entonces es importante cuidar lo que sentimos, porque de una u otra forma estamos en desarmonía con nuestro cuerpo, no lo estamos cuidando. Eso significa, hoy por hoy, comer bien, saludable, ejercicio, un teletrabajo que no contempla espacios, paradas durante el día para una merienda, para un poco de ejercicios, es un teletrabajo que está mal dinamizado. En cuanto a la afectividad, ¿qué pasa? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me visualizo? ¿Qué tanto yo realmente me valoro? Y sobre todo, ¿cómo trabajo la autoimagen y el autoconcepto? Como psicóloga, suelo ser un poco diferente. No hablo casi nunca de autoestima, porque me parece que está infravalorado. El gran tema es lo que compone la autoestima, que es la autoimagen y el autoconcepto. ¿Cómo me ven los otros? ¿Qué aprovecho yo de esto? ¿Y cómo me veo yo? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo me veo yo cada día? Me siento orgulloso a pesar de las dificultades. Si la gente lo busca con un perfeccionismo, nunca voy a estar feliz conmigo mismo. Entonces es ir trabajando esta armonía y cómo me relaciono con los otros. Cuánto puedo ser asertiva, cuánto puedo valorar, respetar la individualidad de los que me rodean en el ámbito laboral y en el ámbito familiar. El tercer punto sería la voluntad, esa fuerza que me impulsa a buscar las 3 máximas de vida que ya nos los decían los griegos, los filósofos griegos: el bien, la verdad y la belleza. Y eso es lo que nos permite tener una vida contemplativa, feliz, alegre. El ámbito intelectual, que hoy por hoy pareciera ser lo más importante en la vida: cuántos títulos tienes, cuántas maestrías, si tienes doctorado, a qué edad lo haces, cuántos trabajos sacas adelante. Y aquí nos quedamos con una visión que yo llamo, perdónenme, pero es una visión de renacuajo. ¿Se acuerdan cómo es un renacuajo? Solo cabeza y nada de cuerpo. Bueno, pues resulta ser que a veces pensamos que el ser humano es solo lo que tiene en cabeza, solo lo que ha estudiado, y todas las demás áreas o ámbitos de la personalidad del ser humano en su estructura los vamos descuidando en nuestra vida cotidiana. Y llegamos a la última, quizás la más olvidada, la trascendente. Todos tenemos una necesidad de dejar huella, de incidir, de ser reconocidos, de que cuando nos vayamos hemos podido hacer un surco, marcar una diferencia. Para algunos esta trascendencia implica un credo, un Dios, para otros implica una necesidad de colaboración social. Entonces, la idea es que dinamicemos también el área trascendente. ¿Cómo lo estamos trabajando? ¿Cuál es nuestra prioridad de vida? Cada uno podríamos hacer el día de hoy un examen. ¿Cómo estamos trabajando las 5 dimensiones de la persona? Y esto nos puede perfectamente enriquecer, no solo personalmente, sino dentro del ámbito de nuestra empresa. Sería una maravilla que todos lo trabajáramos, tendríamos una mejor empresa, un mejor rendimiento, y eso nos llevaría necesariamente a ser felices. Eso sería por mi parte, agradecerles
El tema de la afectividad es un tema, como les digo, que podría ser todo un congreso, pero el día de hoy es llamar un poco a la cordura, saber que de las crisis siempre salen los mejores resultados, que de esto salgamos fortalecidos, con una muy buena visión y sobre todo con una capacidad de autogestión y autoobservación. Muchísimas gracias. Quedo atenta para las preguntas. Creo que en tiempo quedé bastante bien, ¿verdad? No llegué a la campana del último minuto, que era el objetivo. Creo que sí, porque no vimos la campana, doña Vanessa. Muchísimas gracias. Qué tema tan apropiado, ¿verdad? Para este momento y además tan apropiado para el cierre de nuestro congreso. Ya tenemos algunas preguntas que nos están haciendo llegar nuestra audiencia. La primera pregunta dice así: ¿qué consejo nos podría usted brindar para poder teletrabajar con más efectividad y menos estrés? Sí, muy importante. Vamos a ver, la condición del teletrabajo ya de por sí es una dinámica diferente para la cual no nos prepararon. Entonces supone un estrés porque es una circunstancia nueva. Entonces lo más importante es tratar de que la cotidianidad dentro de lo posible se pueda seguir viviendo. ¿Qué significa eso? Los tiempos en los que nos levantamos, la hora, los tiempos compartidos con familia, si acostumbraba a desayunar o almorzar, hacerlo así. Tratar de mantener una estructura o un horario de las cosas que realizan. Cuidar muchísimo las horas laborables, porque claro, ahora como siempre estamos con la computadora, repito, podemos ir, venir, siempre estamos conectados. Lo que nos están reportando muchísimo es que se trabaja 10, 11, 12 horas diarias. Y esto en realidad lo que queremos es como irlo modificando, ¿verdad? Que realmente podamos seriamente pensar el tiempo de familia, que no nos los estemos quitando. Lo otro es lo que usted acostumbraba a hacer para descansar. Si usted corría, pues buscar la forma de hacer ejercicio, tener a mano un muy buen libro, si le gusta escuchar, buscar su música favorita, hacer ejercicio, cocinar, buscar aquellas actividades que antes no se hacían y retomarlas. Y por otro lado, canalizar muy bien lo que es la línea de estrés, ¿verdad? ¿Cómo se canalizan? Bueno, precisamente una de las grandes cosas es ejercicio. 2, puede ser escribir, hablar. 3, tener siempre la posibilidad de tener reuniones virtuales con sus amigos, no perder conversación. Cuando sientas síntomas de que la ansiedad va subiendo, buscar a alguien pertinente que le dé apoyo, que le dé seguridad en este sentido. Y si ve que las líneas van increciendo, o sea, que se va saliendo de su control, pues buscar bien sea en el departamento laboral quienes trabajan esto o un especialista que en 2, 3 sesiones pueden trabajar muy bien el proceso de ansiedad, ver qué le causa y trabajar estas razones o esos temores que nos hacen o nos desencantan en un tipo de conducta ansiosa, ¿verdad? Muchas gracias, doña Vanessa. La segunda pregunta dice así: en puestos de liderazgo, ¿cómo podemos desarrollar el sentido de equipo de trabajo y compromiso de las personas? Este es un tema que me apasiona. Quizás voy a decir lo que yo como filosofía profesional promuevo, y es que para que exista un sentimiento de pertenencia, de trabajo colaborativo abierto, proactivo, creativo, siempre lo primero es que la cabeza, quien hace cabeza, es quien debe de generar confianza, debe de gestionar muy bien a quienes tiene a su cargo y es quien debe de realizar el cambio. 2, debe haber un ambiente siempre de muchísima libertad y de respeto y de reconocimiento al trabajo del otro. Cuando el líder de una empresa reconoce el talento humano, pero sobre todo encima de lo académico, se preocupa por quién es él, cuáles son sus necesidades, qué áreas debe mejorar, que se le pueda hacer un plan, te gustaría, yo te apoyo, para nosotros eres prioridad. Difícilmente hay alguien que tenga una resistencia permanente, ¿sí? Entonces, el gran tema siempre es motivar, trabajar bajo la línea de libertad,
que sepan claramente cuáles son esa visión, esa misión que estoy buscando y compartirlas. La línea vertical en el manejo de liderazgo es bastante incompatible. Siempre hay que tratar de construir desde las bases qué necesidades tienen esas bases. Y en esto siempre recomiendo estar al tanto, escuchar precisamente lo que hacen las grandes empresas para el movimiento del talento, de la gestión. A veces pensamos que el Departamento de Recursos Humanos es el encargado de... No, ellos realmente son los que desarrollan las estrategias, los que desarrollan el plan, pero quien debe estar siempre en la cabeza liderando es precisamente quien en orden jerárquico está llevándolo adelante y quien debe ser susceptible de seguir, susceptible de admirar, es el que va realmente a impactar en la vida de los empleados, ¿verdad? Muchas gracias. La tercera pregunta dice, ¿cómo aplicar la inteligencia emocional en un ambiente laboral donde no todos se comprometen a llevar o sacar la tarea en conjunto y dar lo mejor? Sí, esto suele causar mucha frustración, enojo, muchas veces ira, desencanto, porque bueno, la naturaleza humana es así. Bien dicen que tenemos un deseo al bien, pero una tendencia al mal, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Significa que no siempre todas las personas tienen el mismo nivel de compromiso. Dependerá muchísimo de cómo haya sido formado, de qué valores, de dónde procede, cuál fue la visión de trabajo con la cual creció y cuál es su objetivo, si el trabajo es simplemente un trampolín para una meta o si realmente es parte de este proyecto de vida que hablábamos hace un rato. Entonces el gran tema es saber, yo diría, primero trabajar lo personal, porque si yo espero que los otros lo hagan de una forma o respondan como yo quiero, siempre voy a ir en falencia. ¿Sí? Si yo espero que los otros me retroalimenten, que nosotros respondan, va a haber, y no tengo un puesto jerárquico para, digamos, gestionar cambios, va a haber una necesidad. Entonces el gran tema es ¿por qué lo hago yo? ¿Para qué lo hago? Entonces la retribución empieza a ser una gratificación muy endógena, muy interna, que me da sentido, que me hace seguir luchando, que me hace seguir pensando que esto vale la pena a pesar de los pesares. La segunda tendría que ser tratar de indagar cuáles son las razones por qué esas personas no lo hacen, no están motivados, no se les ha tomado en cuenta, han tenido alguna situación particular que hacen que estén a la defensiva, alejados, o realmente también puede suceder que sea alguien que no es positivo, inclusive que es nocivo para la empresa, ¿verdad? ¿Cuándo estamos frente a un problema? Bueno, cuando estamos en una empresa que es pública, donde alguien puede ser que tenga una propiedad y usted dice, no es la persona realmente idónea para estar en ese cargo. Pero entonces, ¿qué es lo que se debe de dinamizar? Hacer alianzas con personas que sí quieran trabajar, hacer alianzas con personas que quieran hacer las cosas bien. Y necesariamente esto va dejando en evidencia a quienes no lo hacen y entonces hay dos posibilidades. O se alinean porque todas las personas caminan en una dirección o necesariamente ellos solos dan un paso atrás. Entonces, trabajar siempre en alianzas, en trabajo colaborativo, ayuda mucho y cuidar muchísimo el patrón salvador, que es una de las grandes cosas que como psicóloga yo siempre recomiendo. ¿Qué es esto? O sea, a veces hay personas que tienen una forma de sacar adelante las cosas pensando que nadie como ellos, que ellos son los únicos responsables, que todo depende, que casi que hay un asunto de dependencias a lo que ellos hacen. Y entonces se echan encima una culpa y una responsabilidad que no les compete, ¿verdad? Hace unos años a una persona en una empresa que tenía esta visión y sufría, entonces le dije, mira, tú te das cuenta que esto tiene 20 años de existir y que cuando tú te vayas va a seguir existiendo porque va a llegar otra persona y van a haber otras visiones. Entonces saber que nuestro trabajo sí es una temporalidad, que debemos de hacerlo lo mejor posible, pero que ese no es el fin de nuestra vida.
que tenemos otras 5, ¿verdad? Otras 4 dimensiones, y no es el trabajo, en las cuales también tenemos que desarrollarnos y ser felices. Y eso necesariamente va a impactar en el ámbito laboral. Tenemos oportunidad de una última pregunta. Déjeme ver cuál escojo. Tengo 2 aquí anotadas. Vamos a escoger. Vamos a ver. Vamos a escoger esta como última. Y por cierto, doña Vanessa, las que no se pudieron responder, el equipo organizador le va a contactar para que usted, por favor, nos ayude y después compartirlas con el público. Por supuesto. Dice la última que vamos a responder ahora: ¿cómo podemos superar el sentimiento de preocupación cuando pensamos que lo que hacemos desde casa no es suficiente? Sí, este es un sentimiento que nos embarga a todos, sí, porque vamos a ver, venimos en una línea en la cual nos han formado o los medios han incidido en pensar que todo tiene solución y que la solución es inmediata. Ahora, si ustedes lo piensan socialmente, hay propaganda que dice: aprende inglés en 3 meses, bajé 4 kilos con esta dieta en una semana, estudié una maestría, un doctorado en un año, en fin, todo ahora es la inmediatez. Entonces, claro, cuando nos enfrentamos a la realidad, que la solución de una dificultad, de un problema de orden personal, familiar o laboral, tiene todo un proceso, que tiene etapas, nos podríamos sentir frustrados. Entonces, una de las grandes cosas que ayuda mucho es dividir en bloques de solución. Bueno, si ese es el problema magno, ¿en cuántas etapas de solución puedo trabajar? ¿Cuánto tiempo me voy a abocar en cada etapa? ¿Cuál es ese mínimo de resultados sobre el cual voy a trabajar? Cuando yo trabajo con niños con dificultades de aprendizaje que me llegan los papás, o con alguna dificultad especial, más de orden de trastorno o desarrollo, una de las cosas que les digo es que las modificaciones siempre se hacen en términos porcentuales, nunca al 100%. Entonces, esto ayuda mucho también en el ámbito laboral. No voy a solucionarlo posiblemente a la perfección o a erradicar el problema, pero bueno, ¿qué porcentaje de esto quiero solucionado en 3 meses, en 2 meses, en un 20%, un 30%? Entonces esto dando una sensación de logro que nos motiva perfectamente a seguir trabajando. Lo otro es saber que, bueno, el día tiene 24 horas, entonces también cultivar esa sensación de realidad. No puedo abarcar todo, no me corresponde a mí o no nos corresponde a esta unidad en estos momentos. ¿Qué es plausible de poder trabajar, de poder abordarlo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué medios? ¿Quiénes? ¿Cuál es un plan B? Esto es importante. Y después, ¿cómo vamos a sistematizar la experiencia vivida? A tono general, yo no puedo hablar en otros países, pero aquí en Costa Rica tenemos poca cultura para sistematizar la experiencia. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Qué resultó? ¿Por qué? ¿Qué evaluación cualitativa hacemos? ¿Qué posibles hipótesis tenemos? ¿Qué variables incidieron? Entonces, este tipo de cosas nos ayuda a que esa sensación de que no tenemos control, de que no estamos llegando, de que no podemos realmente gestionar en forma efectiva lo que tenemos entre manos, vamos dándonos cuenta que sí se gestiona, que hay unas gradas, y aquí se aplica aquella línea que dicen un poco los de habla inglesa, step by step, ¿verdad? Ir paso a paso. Nadie puede correr si antes no ha caminado y no ha gateado. Es un proceso de vida. Y termino diciendo que recordemos que por lo general todo lo que es aprendizaje y lo que es producción a nivel académico, a nivel laboral, tiene 2 grandes líneas, y una es que es cíclico, la vida es muy cíclica, volvemos a pasar por las mismas, digamos, fuentes o proyectos de vida, y por otro lado es gradual, ¿verdad? Entonces, tener esto muy claro, no podemos estar en el último escalón si no hemos subido el primero, y saber que a lo largo de la vida hay cosas que se vuelven y que podemos retomarlas y podemos mejorarlas. Evitar el perfeccionismo, ¿verdad? Hay un dicho por ahí que dice que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Quedémonos con lo bueno. Y ante estas circunstancias de hoy en día, a veces atacamos más lo urgente que lo importante. Priorice qué es lo importante en su vida. Focalícese ahí
y eso le da un sentido de logro y un sentido de felicidad muy endógena que además lo va a poder transmitir a quienes le rodean. Doña Vanessa, muchísimas gracias, realmente muy inspiradora su conferencia de esta mañana. Le damos gracias a nuestra audiencia también por habernos acompañado en este primer segmento del día de hoy. Vamos a hacer ahora una pausa audiovisual y en alrededor de 3-4 minutos estamos de vuelta. Buenos días. Buenos días, gracias. Gracias a usted.